Adelante. Ok, empezamos entonces. Bueno, pues yo voy a hablar un poco sobre lo que es el tema del metabolismo, de lo que corresponde a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, pues bueno, es un problema que se genera en todo el mundo, que ya sabemos que es un problema que lo conocemos como médicos, como una enfermedad crónica degenerativa. Si hablamos un poquito del tema sobre esto, de lo que es la diabetes, en el plazo de una sola generación, la diabetes ha pasado a ser de una rareza a constituir una epidemia prácticamente, ¿no? Este viaje catastrófico obliga a plantearse con urgencia un par de cuestiones. ¿Qué tipo de cuestiones? ¿A qué se debe un sufrimiento tan extendido y surgido tan repentinamente sobre esta enfermedad? ¿Cómo puede ser que ciertas autoridades en el área de la salud no puedan haber ofrecido algún tratamiento o haya una explicación, un flagelo tan devastador para esta enfermedad que puede estar causando tantos problemas? Entonces, se puede gastar miles de millones de pesos, de dólares para el tratamiento para esta enfermedad, sobre todo, y poder evitar algún tipo de complicaciones, sobre todo las complicaciones más graves que son en la diabetes tipo 2. Vamos a hablar, enfocarnos sobre esto. El tema es, hay varios tipos de diabetes. Ahorita vamos a dar el preámbulo así sobre lo que son otros tipos de diabetes, pero esto sí es importante saberlo. La diabetes tipo 2 es lo que más nos está causando problemas en la sociedad, y no nada más sociedad aquí en México, sino a nivel mundial, y eso es muy importante entenderlos. Entonces, en el proceso donde estamos tratando pacientes, donde queremos ver la mejoría y evitar complicaciones, ahí es donde entramos prácticamente con lo que todos estamos trabajando, con estos magníficos adaptógenos, con nanotecnología, que nos van a ayudar para que podamos obviamente mejorar al paciente sin necesidad de que tengamos que estar agregando tantos medicamentos. Si bien es sabido, pues la diabetes, pues no es en este caso, no se ha renunciado a tener una cura real con esto, porque sabemos bien que la diabetes es una enfermedad que es meramente alimenticia, ¿no? Todo lo que tenemos en la práctica de la diabetes, pues sí, dentro de la práctica que voy a hablar, la diabetes puede ser reversible, no se cura. Tenemos que entender muy bien esto. La diabetes no se va a curar, se puede revertir, se puede parar el proceso en el que se vaya a dar las complicaciones que se van a presentar. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en claro, ¿no? Parte del tratamiento, pues es la alimentación, que es lo básico, porque es una enfermedad de origen alimenticio, y entonces eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto, pues trágicamente, ¿no? Las autoridades en materia de diabetes en todo el mundo, pues han tratado de llegar a un consenso de la mejor esperanza para quienes padecen esta enfermedad, es controlarla o retrasarla a través de la medicación, de lo cual los pacientes pueden prescindir durante todo el resto de su vida, ¿no? Otras soluciones coadyuventes son tipos pues sobre todo lo que son los dispositivos que nos pueden dar el tratamiento. Hay muchos dispositivos ahorita que se están poniendo, que están actualizando, donde están depositando insulina con un horario para que puedan mejorar el paciente y no estén dependiendo siempre de los hipoglucemiantes orales. Otro tratamiento muy importante ahí, que lo marcan los libros, y desde el 2016 hay ciertas cirugías especiales que se manejan, que son las cirugías, en este caso, las cirugías bariátricas, ¿no? Vamos a tocar un poquito el tema también con cirugías bariátricas para evitar y complicar el problema de la diabetes. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, la denominación de diabetes incluye tres variantes. Vamos a ver sobre estos tres tipos de diabetes que nosotros tenemos en el mundo y que podemos presentarlo, ¿no? Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es algo general, y todos los que estamos trabajando en esta empresa maravillosa que se llama Vital Health, sabemos que la diabetes tipo 1 pues es un problema, es una enfermedad donde el páncreas no está funcionando, donde el páncreas no segrega las hormonas que realmente son las que nos tienen que ayudar, que son dos hormonas importantísimas. Uno es el glucagón y el otro es la insulina. Estas dos hormonas que segrega el páncreas son importantes para que podamos nosotros controlar el problema, sobre todo de saber qué es lo que va a estar pasando en nuestro cuerpo cuando la glucosa se baja, cuando la glucosa se eleva, sobre la resistencia a la insulina, sobre los problemas de hiperinsulinemia, sobre los problemas sobre todo de lo que va a causar las complicaciones. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre todo ese tipo de causas. Y la diabetes tipo 1, pues es una patología que se llama, generalmente puede decirse una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el páncreas no está funcionando, entonces hace que tengas que tener un tratamiento adecuado dependiente 100% de insulina, ¿no?
Pero también tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, pues es una enfermedad de origen alimentaria que se va dando de acuerdo a los hábitos de alimentación que tenemos. Si tú tienes unos hábitos de alimentación malos, pues obviamente vas a tener ahí una complicación y se va a ir presentando en este tipo de problemas crónico-degenerativas, así la llamamos nosotros como médicos alópatas. La enfermedad de la diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa. ¿Por qué crónica degenerativa? Porque va a ser crónica por muchos años y te va a ir degenerando ciertos órganos. La diabetes tipo 2 tiene complicaciones secundarias y esas complicaciones secundarias son las que nosotros tenemos que evitar para que podamos tener ciertos grados de complicaciones de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que cuidar 3 órganos o 3 partes de nuestro cuerpo muy importantes durante la diabetes. Una, pues es el riñón. Otra son los ojos y la otra es el sistema nervioso. Entonces, esas 3 cosas son importantísimas en la diabetes tipo 2 que debemos de cuidar. Ahorita más adelante en una diapositiva vamos a explicar por qué es importante saber cómo controlarla o cómo poder hacerlo para que podamos evitar estas complicaciones, porque estas complicaciones son las que nos van a llevar a que el paciente tenga un déficit de lo que es el autoestima, un problema de depresión, vamos a poder tener problemas de tener una buena calidad de vida, tener a lo mejor una buena relación laboral, una buena relación familiar, porque la diabetes tipo 2 tiende a llevar también a un problema de depresión, ¿no? Entonces, diabetes gestacional, pues la diabetes gestacional lo hablamos también en el embarazo. En el embarazo puede haber problemas durante el embarazo, durante las 38 semanas de embarazo, que es lo real, o los 9 meses que nos podemos entender, se puede presentar una elevación de la glucosa. Eso se le conoce como diabetes gestacional. ¿Qué vamos a tener con eso? Pues vamos a tener un producto macrosómico, ¿no? Que un niño que pesa arriba de 4 kilos se le considera como producto macrosómico. Estos niños, pues obviamente al nacer tienen un problema. Como están con demasiado peso, más de 4 kilos, empiezan a tener problemas de hipoglucemia. Se les empieza a bajar la glucosa, empieza a tener complicaciones, entonces no empieza a haber suficiente lo que es la insulina, empieza a haber mucha producción de glucagón, que es una función catabólica, que empieza a bajarlo y empieza a tener que formar más insulina, convertir el glucógeno en azúcar para que se eleve la glucosa. Entonces, este problema lo vemos también secundario a los recién nacidos, porque son productos macrosómicos. Y la diabetes gestacional en la mamá, al momento que nace el producto, pues queda un antecedente de memoria en tu cuerpo y eso te va a provocar que sigas teniendo hiperglucemia, sigues teniendo problemas de hiperinsulinemia, los datos característicos de hiperinsulinemia, que es el cuello negro, que es los codos que se pongan negros, los nudillos que estén negros, la parte entre el pliegue, entre la cadera y el abdomen, abajo del ombligo, se puede hacer una marca negra. Todos esos son problemas de acantosis, ¿no? Eso es una hiperinsulinemia, son datos que nuestro cuerpo nos los va a ir dando. Y eso se presenta en los 3 tipos de diabetes que estoy comentándoles. La diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional son características de la diabetes, son los datos que el cuerpo nos está dando, nos está haciendo llamar, ¿no? Como un poco de alarma, de decir, oye, aguas, aguas, ponte listo porque ya tenemos un problema. Son como las antesalas para evitar que tengamos un problema de la diabetes. Junto con la hiperinsulinemia y todos los datos que le digo, pues vienen los problemas de obesidad. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona todo eso así rapidito para que nos podamos entender, ¿sí? Bueno, entonces, ¿la diabetes tipo 2 es una enfermedad completamente reversible y evitable? Sí, sí es una enfermedad completamente reversible y evitable, definitivamente. Entonces, yo estoy en el acuerdo y muchos colegas a lo mejor están conscientes conmigo. No podemos mentirles a los pacientes, no podemos decirles, y eso es muy importante que lo tengamos claro como médicos y como personas que estamos trabajando en esta empresa. No podemos mentir al paciente y decirle que la diabetes se va a curar. Eso es un mito. La diabetes es reversible, sí, definitivamente y al 100%. Con experiencia yo les puedo decir, hay pacientes que sí se revierten, hay pacientes que sí se revierten y empiezan a tener una vida completamente normal, sin complicaciones y evitar que tengan una mala calidad de vida. Entonces, pero sí se necesita pues tener buenos cambios de alimentación, quitar muchos tipos de alimentos y sobre todo nosotros tenemos una ventaja muy grande de compañeros. Tenemos unos productos maravillosos en esta empresa que nos ayudan como adaptógenos y con esa nanotecnología que nos van a ayudar a que podamos revertir todas estas complicaciones, ¿no? Entonces, sí es posible revertirlas, sí es posible evitar estabilizarlas, sí es posible evitar todas esas complicaciones secundarias que se presentan, como la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía diabética y sobre todo los problemas de pies diabéticos. Entonces, sí es importante, sí es fiable, sí es importante que tengamos en claro
¿Qué vamos a decirle al paciente cuando nosotros vamos a decirle que la diabetes se te va a controlar? Tenemos unos productos que ahorita vamos a hablar de esto referentes a la diabetes y sí sabemos que sí se va a mejorar, sí sabemos que va a bajar, sí sabemos que se va a sentir bien, pero hay que ser claros con ellos. Es reversible, no se va a curar. Vamos a revertirla con los adaptógenos, vamos a revertirlas con esta nanotecnología maravillosa que hay y sobre todo evitar que haya esos hábitos alimenticios que sean como un ciclo, que sea un ciclo, un círculo vicioso, ¿no? Que sigues comiendo demasiados carbohidratos, sigas consumiendo demasiada azúcar, sigas consumiendo demasiado jarabe de maíz alto en fructosa, que es lo que prácticamente la mayor alimentos son los que contienen los refrescos, los jugos de natados, jugos embotellados, las bebidas azucaradas, carbonatadas, los refrescos, la harina refinada, las galletitas, el pastelito, los ganchitos, sin decir marcas, ¿verdad? Pero todos esos pastelitos que tienen azúcares refinadas, prácticamente son las que nos están acabando, son las que nos están complicando. Y lo tenemos inconscientemente, compañeros, se los estamos dando desde chiquitos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, desde allí tenemos que empezar a controlarlos y empezar a tener un cambio nosotros para poder evitar que esta patología crónica degenerativa se pueda ir. No es una forma de decir, yo les podría decir en mi experiencia que no es heredada, no se hereda, no hay un gen a lo mejor que pueden investigar que puede ser la diabetes heredada o hereditaria, pero yo más bien creo en este punto en el que estamos viviendo ahorita en esta sociedad, que heredamos los hábitos de alimentación, no heredamos la enfermedad, heredamos hábitos de alimentación, por ejemplo, heredamos con qué guisamos, con qué freímos, satanizamos el huevo, porque pues creemos que a lo mejor el huevo es el que nos va a elevar el colesterol o el triglicérido, pero realmente el huevo es una proteína maravillosa, es la mejor proteína que pueda haber en el mundo. El problema es con qué lo freímos, el problema es con qué lo guisamos, cómo lo preparamos. Si nosotros metemos aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, es lo peor que podemos tener. Eso nos está causando un problema tan importantísimo que es una inflamación aguda interna. Eso es lo que nos está provocando que tengamos todo este descontrol. Eso es lo que nos está provocando dentro de nuestro cuerpo que tengamos todos este tipo de problemas y principalmente en el hígado, porque el hígado es el que va a recibir todo. La fructosa es algo que nuestro hígado no lo va a metabolizar, jamás lo va a metabolizar, ¿no? Entonces nosotros consumimos alimentos que se convierten automáticamente en glucosa. Tú te comes un pan y automáticamente tú en cuanto lo comes, tu cuerpo lo metaboliza y lo forma en azúcar. Si comes harina, trigo, centeno, cebada, son los que nos van a provocar que este tipo de enfermedades se puedan complicar, ¿no? Entonces, imagínate tu cuerpo como un gran hueco, ¿no? En el momento de que tú naciste. Entonces, eso es un exceso de azúcar y ahorita lo vamos a hablar como eso. Imagínate no un hueco, sino una maleta. Y ahorita vamos a hablar sobre ese tema importante, la maleta. Naces con una maleta nueva. Vamos a hacer un ejemplo burdo que va a ser muy importante que lo tengamos y les va a quedar claro de cómo la insulina va a ser la función de que saque ese azúcar de la sangre y la lleve a la célula y esa célula se va a llenar absolutamente de azúcar y no va a haber manera que siga metiéndose. La insulina es la llave de todo, ¿no? La insulina tiene la llave para abrir la célula y meter el azúcar. Y ahorita vamos a dar un ejemplo claro para que nos podamos entender todo sobre eso, ¿no? Pero pues sí, definitivamente la diabetes es una enfermedad que se puede revertir, ¿no? Entonces, supongamos que tienes un amigo a quien le están diagnosticado esta enfermedad. Un ejemplo, lo cual significa que la glucosa en sangre está continuamente por encima de los niveles normales, ¿no? Se esfuerza por perder hasta 23 kilos, lo que le permite dejar de tomar sus medicamentos para bajar los niveles de glucosa y que estos se han recuperado a la normalidad. Entonces, ¿qué le dirías tú? Probablemente algo como esto, ¿no? Puede ser gran trabajo, o sea, realmente te estás cuidando, sí, así. Es lo primero que le podemos decir como amigos o como médicos, ¿no? Pero lo que no le dirías es algo como esto. Eres un embustero, ¿no? O sea, mi médico dice que esta enfermedad es crónica porque nos casamos con ciertas ideas donde decimos, o sea, es que esto no se va a quitar, la diabetes no se quita, la diabetes no es reversible, tú vives con la diabetes toda tu vida y ya no se te va a quitar porque mi abuelita lo tuvo, mi mamá lo tuvo, mi bisabuelo lo tuvo, mi tía lo tuvo, se murió de diabetes por complicaciones. Pero desgraciadamente a nadie de ellos les informaron que la diabetes es reversible de acuerdo al tipo de alimentación que puedes llevar y sobre todo no estaban informados sobre que hay ciertos tratamientos con una tecnología maravillosa que nos pueden ayudar a revertir este problema, ¿no? Entonces, tú le vas a decir, pues es que mi médico a mí me dijo que no es reversible, ¿no? Es que tienes que estar mintiendo. ¿Cómo me puedes decir que tú solamente con bajar de peso ya revertiste una diabetes, ¿no? Entonces,
pero perfectamente o evidentemente la diabetes de tu amigo dio marcha atrás, pero porque perdió todo ese peso, ¿no? Y ese es el tema. La diabetes tipo 2 es una enfermedad reversible. Vi 100%, ¿no? Intuitivamente hemos percibido desde siempre que esta es la verdad. O sea, siempre hemos sabido que la verdad de la diabetes siempre ha sido esta. Cambiamos nuestros hábitos de alimentación, revertimos ciertas patologías crónico-degenerativas y ahorita estamos hablando de diabetes, pero también revertimos hipertensión arterial. Tú bajas de peso y tu hipertensión arterial automáticamente, pum, va para abajo. Evitas problemas de infartos, anginas de pecho, que son las antesalas de los infartos, evitas un infarto de miocardio, en fin, evitas un problema de un derrame cerebral, evitas un problema de una tromboembolia pulmonar, evitas problemas de insuficiencias cardíacas congestivas, porque delimitas la alimentación que tú estás llevando y la empiezas a bajar, ¿no? Entonces, pero intuitivamente hemos sabido todas las personas hemos sabido eso. Siempre dicen, no comas tanta sal porque te va a subir la presión, no comas tanta azúcar porque te vas a hacer diabético, no comas tanto este alimento porque te va a causar esta enfermedad. Pero realmente la alimentación es lo que nos se lo está causando y siempre lo hemos sabido, ¿no? Entonces, el principal factor determinante que es para que esto pueda revertirse, principalmente la baja de peso junto con un buen cambio de hábitos de alimentación. Eso es fundamental. Entonces, la mayor parte de los medicamentos que se utilizan para tratar esta afección nos ocasiona pérdida de peso, no ocasionan pérdida de peso, perdón. Entonces, sin embargo, nos van a aumentar. Entonces, la insulina, por ejemplo, es uno de los mejores tratamientos y muchos colegas que a lo mejor van a estar viendo esta charla se van a dar cuenta que la insulina es el mejor tratamiento y sí, estoy de acuerdo, es el mejor tratamiento que puede haber para esto, pero ¿cómo le puedes decir a un paciente, a un familiar, cómo te va a decir que sí estás controlado, pero sin embargo estás subiendo de peso? Porque la insulina automáticamente lo que va a hacer es subir de peso. Y ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona la insulina y qué es lo que le va a provocar al tener demasiada insulina. Sí te va a bajar la glucosa en la sangre porque les comento, la insulina es la llave para sacar la glucosa de la sangre y llevarla a la célula, pero automáticamente nos va a provocar que ese paciente empiece a subir de peso, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aplicarse esas inyecciones de insulina para este tipo de diabetes, la tipo 2, que también se aplica en la tipo 1, son dependientes, insulino dependientes, pero exclusivamente en la tipo 2, la paciente menos siente que están tomando el camino equivocado porque están viendo que están aumentando de peso, ¿no? Todos los pacientes diabéticos, muchos de mis pacientes que son diabéticos me pueden decir, doctor, usted siempre ha dicho que la pérdida de peso es la clave para que podamos bajar y regular la glucosa, la diabetes y que se elimine. Pero sin embargo estamos con insulina y estoy subiendo de peso. Entonces, ¿de qué se trata esto? De yo quiero bajar de peso para estar bien, pero sin embargo me estoy inyectando insulina, mis niveles de glucosa están bien, mi hemoglobina glucosilada puede salir bien, pero estoy aumentando de peso. Entonces, ¿cómo le explicas al paciente que esto es bueno, pero no es tan bueno? Sino que realmente le estás causando un efecto secundario por la insulina exógena, que es lo que está provocando que aumenten de peso, ¿no? Entonces, la manera de cómo puedes explicar eso. Nunca puedes dar una respuesta satisfactoria al paciente sobre esto, porque no había ninguna realmente que puedas explicarle más que poder decirle, tienes que hacer cambios de hábitos de alimentación, tenemos que utilizar ciertos protocolos, tenemos que utilizar ciertos suplementos alimenticios para que te ayuden y puedan fortalecer ahí, para que puedas tener una mejoría, ¿no? Entonces, la clave para tratar correctamente la diabetes era la pérdida de peso en ese mucho tiempo, ¿no? Lógicamente, que lo que provocaba era un aumento, la insulina no mejoraba las cosas, estaba propiciando el agravamiento de todas las enfermedades. Entonces, el paciente empezó a decir, no, pues es que te pones insulina. El paciente que ahorita todavía en la sociedad, compañeros, el diabético que sabe y dice que le están poniendo insulina, le dicen, ¿sabes qué? No, ya estás mal. No, ya está, ya no tienes remedio, ya te pusieron insulina, ya no vas a poder dejarla, toda tu vida la vas a usar, vas a estar todo el tiempo ahí, te vas a complicar, prácticamente le están diciendo una catástrofe en su vida, ¿no? Que ya le dieron insulina, ya prácticamente ya no sirve. Pero no, o sea, realmente esto nos puede ayudar a muchas cosas, a hacer cambios de hábitos de alimentación, utilizar unos buenos suplementos alimenticios, usar una buena tecnología para que nos pueda ayudar a revertirlo. Entonces, esa es la base y créanme lo que hay pacientes que hemos, y que yo en este caso, quitado la insulina cuando revertimos todo este tipo de procesos y nos basamos en un buen plan de alimentación, en unos cambios de hábitos, o más bien tener unos hábitos excelentes que nos hacen que esto se empiece a revertir. Se los digo porque lo he comprobado con pacientes, se los digo porque lo he utilizado con estos adaptógenos, se los digo porque yo es comprobado que los adaptógenos con la nanotecnología y junto con lo que es el cambio de hábitos de alimentación, hemos logrado revertir pacientes con diabetes tipo 2 utilizando insulina.
Entonces, esto es posible, compañeros, esto es posible, pero hay que estar conscientes qué es lo que realmente tenemos que darle al paciente, qué es la manera como tenemos que guiarlos para que esto nos pueda ayudar a que tengamos una buena causa, ¿no? Entonces, la clave para revertir la diabetes, cambios de alimentación, utilizar unos buenos suplementos que nos fortalezcan nuestro sistema inmunológico y que puedan ayudar a que nuestro metabolismo empiece a funcionar bien, ¿no? Entonces, pues pasamos a la siguiente. Entonces, ¿la diabetes tipo 2 es causada por el exceso de azúcar? Pues sí. Acuérdense que ahorita les hablé sobre todo de lo que tenemos cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos, vamos a poner un ejemplo así, para que nos entendamos un poquito más rápido y podamos entender la situación o cómo funciona. Cuando tú naces, naces con una maleta, como la imagen que les estoy poniendo ahí en la presentación. En esa maleta, pues naces y está nuevecita. Entonces, de chiquito, pues tú empiezas a comer pastel, que dulces, que juguitos embotellados, que empiezas a comer chocolates, empiezas a comer todos los alimentos, los yogures que tienen mucho azúcar, sin decir marcas, todos los que tienen ahí con fruta de fresa. Entonces empezamos a darle a los niños todo este tipo de alimentación. Aunado ahorita que ya prácticamente consumen refresco, consumen sabritas, consumen todo lo que son papas con aumento de sal, con muchos colorantes, que tienen alimentos con exceso de fructosa, de jarabe de maíz, fructosa, pero no les va a dar diabetes. No les va a dar diabetes ahorita, ni diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque como lo vemos ahí en la maleta, está nuevecita, está grande, acabas de nacer, tienes mucho espacio para que puedas meter azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes un órgano importante que es el páncreas y ese páncreas va a producir insulina y va a ir a la sangre, lo va a sacar y la va a meter a la maleta. Tú vas metiendo tu ropa y la vas acomodando ahí. Conforme vas creciendo, esa maleta se va llenando. Esa maleta se va llenando de ropa, se va llenando de ropa, se va llenando de ropa. ¿Y qué va a pasar en el momento en el que ya esté muy llena esa maleta? Prácticamente no va a mejorar absolutamente nada. Una cuchara. Sí. Entonces, no va a pasar absolutamente nada mientras puedas cerrarla, ¿no? Entonces, tu llave, ¿quién va a ser? Pues van a ser tus manos para poder cerrar el cierre, para poder cerrar la maleta y que no haya complicaciones. Pero, ¿qué pasa cuando ya esa maleta está completamente llena? Cuando ya está llena y no puedes cerrarla, te subes encima de ella, haces todo lo posible para poder cerrarla, para que pueda caber toda la ropa dentro de la maleta. Entonces, ya cerrándola, ya no le cabe nada y ya no vas a poder meterla, por más que quieras meter una ropa, una playera, un pantalón, una camiseta, ya no puedes, porque si la abres ya no vas a poder cerrarla, ¿no? Entonces, compañeros, eso pasa en nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Tú naces y empiezas a consumir azúcar y tu páncreas empieza a funcionar, empiezas a darle el azúcar, empiezas a sacarle del cuerpo, llega la insulina a la sangre, la saca de la sangre, la lleva a la célula, pone la llavecita, se abre y la va almacenando. No en una célula, en millones de células que tenemos en el cuerpo, ¿no? Conforme nosotros vamos creciendo, nuestro tipo de alimentación es en aumento al exceso de carbohidratos por el tipo de alimentación de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay aumento de carbohidratos, en adolescencia pues quieren comer pizzas, quieren comer hamburguesas, quieren comer bongs, quieren comer todo lo que es comida chatarra y frita, que obviamente nos causa todo el proceso de inflamación interna. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que esta maleta, en el caso de la célula, la insulina ya no va a poder entrar, o sea, ya no va a poder abrir la célula para meter la insulina y sacar esa glucosa de la sangre. Entonces, se va a cerrar la célula, ya no va a entrar la glucosa con la insulina, entonces va a haber una sobreproducción de insulina, se llama, en este caso, hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir hiperinsulinemia? Pues que hay demasiada insulina con más fuerza para poder meter esa glucosa que hay en la sangre a la célula. Entonces va a llegar el momento que esa célula se va a llenar tanto de azúcar que se va a cerrar y ya no se va a abrir. Y ese azúcar que nosotros estamos consumiendo va a estar circulando durante la sangre, conforme la sangre, y esto nos va a provocar que tengamos ciertos síntomas que son característicos de la diabetes. Diabetes, por ejemplo, el tener mucha sed, comer mucho u orinar mucho, ¿no? Son los tres clásicos, la tríada de la diabetes, poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces, durante ese proceso, pues obviamente va a haber un exceso de producción de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a empezar a tener mucha sed. Y el paciente diabético, cuando no es diagnosticado, empieza a decir, bueno, pues es que orino mucho porque tomo mucha agua. Y pues como tengo mucha sed, pues tengo que tomar mucha agua, por eso voy al baño muy seguido. Y como me deshidrato o estoy orinando mucho, pues me da mucha hambre. Entonces como y a los 20 minutos, 30 minutos ya quiero estar comiendo. Entonces no hay una relación en ciertas personas para detectar que esos son datos de alarma que nos están dando. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer el diagnóstico de ahí de lo que es el proceso de la hiperglucemia. Pero antes de eso, compañero,
nos va a dar todos los datos característicos, como lo que se forma de la hiperinsulinemia, la cantosinirna, el cuello está oscuro, que muchas personas dicen, es que es mugre y se tallan, compran productos para blanquear, compran cremas y compran no sé qué tantas cosas para poder quitar eso negro que se ve ahí en el cuello, en los codos, en los nudillos, en rodillas, en las ingles, pero no es otra cosa más que nuestro cuerpo nos está dando una llamada de atención, o sea, diciéndonos, oye, aguas, aguas, aquí hay un problema, aquí hay un problema, tenemos exceso de insulina, tenemos exceso de insulina, bájale a la alimentación, bájale a esto, pero no necesariamente tienes que ser obeso, no necesariamente tienes que ser obeso para tener un problema de hiperinsulinemia. Puedes tener una persona delgada y tener exceso de insulina. Y eso nos va a provocar que tengamos un exceso de insulina y un exceso de glucosa. Y es cuando ya se va a hacer el diagnóstico sobre el proceso de la diabetes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues el paciente va a ir al médico, se va a detectar, le van a hacer una glucosa en sangre y van a ver que la glucosa está muy elevada. Y entonces allí es cuando ya empiezan a detectar que el paciente es diabético, la glucosa en 250, en 300, empiezan a darle medicamentos y hipoglucemiantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esa insulina pues ya no nos va a funcionar, la maleta se va a llenar, ya no va a haber quien la meta y ese paciente se le va a detectar y se le va a diagnosticar como diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pensar, no? Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, vamos a pensar que la insulina no parece estar realizando el trabajo que necesita. Entonces, de entrar el azúcar hacia las células, y decimos, el cuerpo se ha vuelto resistente a la insulina. ¿Sí? Eso es lo primero que decimos, hay una resistencia a la insulina, pero la culpa no es de esta parte, no es culpa de la insulina. El principal problema es que las células están saturadas de glucosa y los altos niveles de glucosa en la sangre, pues obviamente son solo una de las cuestiones que hay que contemplar, ¿no? No ocurre solamente que haya demasiada glucosa en la sangre, hay demasiada en todas las células. La diabetes tipo 2 no es más que el fenómeno del desbordamiento del exceso de glucosa por todo el cuerpo. Entonces, en respuesta a esta excesiva presencia de glucosa en la sangre, el organismo secreta cierta cantidad de insulina con el fin de superar esta resistencia, la resistencia y la resistencia. Entonces, las células se empiezan a desbordar con el objetivo de mantener los niveles de glucosa en sangre. Y entonces, esta estrategia es eficaz en cierto punto, pero solamente es temporal. El exceso de producir demasiada insulina es temporal. ¿Para qué? Para que llegue el desbordamiento y se empiecen a dar todos los síntomas de lo que se presenta en la glucosa. Entonces, llega el momento en que el cuerpo no puede seguirse forzando. Así, definitivamente, por la entrada de glucosa en la célula, aunque no cuenten con mucha insulina. Se cierra la célula, ya no entra azúcar y ya se cerró y ya no entra nada, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en sus maletas. Una vez que esta maleta esté llena, como les comento, es una solución hacer más fuerza para que quepan las últimas camisetas y subirte encima de la maleta para ver cuando vamos a viajar o viajan. Si llevas mucha ropa, pues tienes que hacer muchos esfuerzos para meter toda esa ropa a la maleta. Y eso es un ejemplo característico que nos podemos dar una idea de cómo va a funcionar o cómo va a ser el exceso de que tengamos demasiada azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, los médicos podemos recetarles medicamentos para que podamos tener esta baja de insulina, como por ejemplo la insulina exógena, los hipoglucemiantes orales, pero estos medicamentos no liberan el cuerpo de un exceso de glucosa, ¿no? Vamos a verlo así de esta forma rápido. Si tú tienes en tu casa, vives en tu casa y en tu casa tienes sucio, tienes basura por todos lados, pero te va a llegar la visita de una familia, va a llegar la visita de la suegra, y tú dices, bueno, pues sabes qué, no tengo dónde tirar la basura, no tengo dónde echarla, la basura no tengo el bote, está lleno fuera el bote, ya la bolsa está repleta, bueno, vamos a meterla abajo de la cama, abajo de la sala, abajo de todo lo que son en el closet, no sé, vas a buscar la manera de cómo esconder esa basura. Entonces, vas a llegar, va a llegar la visita, va a encontrar y va a decir, ah, mira, todo está muy limpio, qué bueno, se ve bien, tu casa está impecable, felicidades, tienes tu casa muy limpia. Pero ¿qué pasa? No estás haciendo otra cosa más que escondiendo toda esa basura en tu casa. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento que esa basura se va a echar a perder, esa basura va a oler mal, se va a empezar a podrir, puede generar gusanos, no sé, muchas cosas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando nosotros tenemos demasiado azúcar y si la célula está llena por una resistencia a la insulina ya no va a poder entrar. Entonces, ¿qué usamos? Usamos el medicamento exógeno, hipoglucemiantes orales o utilizamos lo que se llama la insulina exógena. Pero ¿a dónde se va todo ese azúcar si ya no está entrando en la célula? Entonces, ese azúcar se va a los órganos importantes que son los que nos van a dar las complicaciones. Por ejemplo, se va al riñón, se va a lo que son a los ojos, al nervio óptico, se va al sistema nervioso y eso empieza a provocar que se den las complicaciones secundarias. Y tú te vas a tomar una glucosa central, un destrostis, una glucosa capilar y te vas a dar cuenta que tu glucosa está en 100
y dices tú, ah, mira, está excelente, ya me bajó la glucosa, pero realmente lo que estás haciendo tomando hipoglucemiantes orales es esconder toda esa glucosa. ¿Para qué? Para que pueda salir en tu glucosa bien, en tu glucosa capilar, en la glucosa central, y te des el lujo, me dijera una persona ahí importante, que se te da ciertos gustos culposos, porque te sale la glucosa bien y te sale en 100 y dices, ah, me salió en 100. Ahora sí me puedo tomar un refresquito, me puedo comer un panecito con un café, porque me salió en 100 la glucosa. Entonces te das esos gustos culposos que te van a empezar a causar problemas, porque no está bien, no está en 100, quiere decir que es correcto que tú tengas una glucosa normal. Sin embargo, te tomas tu medicamento y ese medicamento saca esa azúcar de la sangre, como ya no puede entrar a la célula, la lleva a tu otro lado, la lleva al riñón, la lleva al sistema nervioso, lo lleva a tus ojos. ¿Cómo se llaman esas complicaciones? Nefropatía, retinopatía o neuropatía diabética, ¿no? Entonces, el exceso de glucosa, cuando le llevamos al riñón, nos causa un proceso que se llama glicación. Hay producción de ácido láctico, el ácido láctico quema, entonces el ácido láctico quema en el riñón, entonces al producir ácido láctico pues va a empezar un proceso de glicación y el riñón se va a dañar, entonces esos pacientes van a tener filtración excesiva de urea y de creatinina, que son los que nos determinan para saber si el paciente tenemos que hacer una diálisis o no. Parte de eso, ¿no? Obviamente tenemos que hacer recolección de orina en 24 horas y hacer otros estudios más específicos, ¿no? Pero sí lo empezamos a ver en una química sanguínea que filtran esas ciertas cosas. En los ojos que empezamos a ver, pues empieza a poner todo el azúcar en el nervio óptico, empieza a dañarse, empieza el paciente a ver mal, a ver borroso, se deteriora, se desgasta. En el sistema nervioso, pues imagínate, las raíces nerviosas se llenan de azúcar y esas se pegan, se pegostean todas y al momento que empiezan a pegostearse se va acabando el plastiquito que lo cubre, ¿no? Que ese plastiquito, podemos decirlo así, se llama mielina, y esa mielina es el que recubre el nervio, y si esa se desgasta, causa mucho dolor, porque los nervios van dentro del músculo. Un nervio jamás va a ir fuera, los nervios no se hacen bolas, son usos y costumbres que tenemos, que dice, ay, traigo no, los nervios hechos bola. No, realmente los nervios van dentro del músculo. Y si el músculo se contractura, lo aprieta, eso causa dolor. Pero si este músculo dentro tiene un nervio que se está desgastando y se pierde la mielina, va a quedar como un cable de la luz. Se corta el cable y cada vez que lo tocas te va a dar una descarga eléctrica. Así mismo pasa en los nervios, en la diabetes tipo 2, que es una complicación. Mueves el músculo y obviamente te va a causar que tengas esa descarga eléctrica y esos calambres, ese hormigueo que te da, se llama neuropatía, pero neuropatía diabética porque la mielina se termina en ese proceso, ¿no? Entonces ahí es donde se va toda la glucosa cuando tenemos un exceso de producción y que le metemos glucemiantes orales o le metemos insulina. Eso es lo que pasa. Ahí es donde se va todo ese exceso de glucosa que ya no puede entrar en la sangre. ¿Por qué? Porque seguimos todavía con los malos hábitos de alimentación, tomando refrescos de dieta, tomando refrescos de cualquier otra cosa que creemos que son saludables porque nos dicen que tiene alguna mejoría porque son cero azúcar, libre de azúcar. Entonces, realmente es un engaño mercadotécnico, de la mercadotecnia, perdón, que nos hacen creer que eso no nos va a funcionar, o sea, es una real mentira. Entonces, todos los diabéticos, y no muchos que me están escuchando, me están viendo ahorita que son diabéticos, desayunan con su poca dieta. Entonces, ¿por qué? Porque es cero azúcar, porque es libre de azúcar y este no me va a hacer daño, porque en la tele yo vi y me dijeron que este sí la puedo tomar. Entonces, realmente, ¿qué está pasando? Pues nos está causando que tengamos todos esos tipos de problemas, se está elevando la glucosa todavía ahí, ¿no? Entonces, realmente no es lo viable tener ese tipo de alimentaciones, pero sí podemos revertirla, compañeros, como lo hemos estado diciendo desde el inicio. Podemos revertir la glucosa, podemos revertir la diabetes, claro que sí se puede revertirlo, claro que podemos hacerlo y tenemos productos excelentísimos con una buena tecnología y con unos buenos adaptógenos para que podamos revertir todo esto. Entonces, sí podemos revertirla, sí podemos ayudar al paciente que tenga buena calidad de vida, que tenga muy buena empatía, sobre todo con los demás pacientes que puedan saber qué es lo que están pasando y sobre todo que ellos puedan saber y sentirse seguros que con lo que nosotros les vamos a ofrecer, nosotros vamos a poder darles a ellos una seguridad y su autoestima. Créanme los compañeros, cuando ustedes tengan o sepan esta información y se acerquen al consejo médico de esta gran empresa, se van a dar cuenta que el paciente va a tener una confianza plena con ustedes. ¿Para qué? Para que el paciente con toda la confianza sepa que está consumiendo unos adaptógenos buenos, que está consumiendo unos adaptógenos con nanotecnología, que están consumiendo unos adaptógenos, unos suplementos alimenticios de grado farmacéutico, que tenemos un respaldo muy importante científico y lo podemos recomendar por donde sea. Nos podemos meter en cualquier lado, hasta la cocina, dijera
el CEO de aquí de la empresa, nos podemos meter hasta la cocina con estos productos porque tenemos un gran respaldo científico y esto nos avala para que nosotros podamos trabajar, incluso nosotros como médicos. Y yo se los he recomendado a compañeros que están funcionando porque tienen el respaldo. Entonces, ¿se puede revertir? Sí se puede revertir. Solamente hay que tener la información necesaria para que podamos nosotros llevarle esta información a las personas que nosotros están confiando cuando les demos este tipo de tratamiento. Entonces, sí se puede, compañeros, sí se puede revertir. Tenemos adaptógenos importantes para esto, ¿no? Entonces, aquí les comparto una diapositiva muy importante que sí necesito que la vean y hay un poquito ahí para que nos podamos entender. Esto es cuando el paciente tiene, es lo que funciona, es lo que les estaba comentando toda la charla, ¿no? De cómo tenemos los capilares, que son los vasos sanguíneos, incluso hasta en el cerebro, que es muy importante, y ahorita les voy a explicar por qué. Si nosotros tenemos el vaso sanguíneo que está lleno, obviamente, con sangre, y esa sangre va llena de azúcar, entonces, pero también tenemos aquí un problema de hipoglucemia, hiperglucemia y también aumentos de glucosa por aumentos de cortisol, de los corticoides, que es el corticosteroides que se producen dentro del cuerpo, ¿no? Pero si tenemos aquí azúcar en esta parte, aquí en el capilar, obviamente nos va a mandar una información aquí al páncreas y el páncreas, acuérdense que forma dos hormonas muy importantes, una que es el glucagón y otra que es la insulina. ¿Qué función tiene? La insulina tiene una función anabólica, incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y de aminoácidos. El glucagón es una hormona también que tiene una función catabólica, al revés, moviliza estos tres nutrientes de sus depósitos y los hace pasar a la corriente sanguínea. Si nosotros lo vemos en el ejemplo aquí, en el primero, dice aquí, un estímulo en el capilar, va hacia el páncreas, produce la estimulación, libera glucagón, pero no libera insulina, libera glucagón, y entonces todo esto va hacia el hígado. Todo tiene que ver con el hígado, por eso es tan importante nosotros que en el paciente tengamos que agregarle el mejor para desintoxicar medicamento, o en este caso, suplemento alimenticio para desintoxicar el hígado. Por eso es importantísimo que nosotros les hagamos énfasis a los pacientes que tenemos que desintoxicar el hígado. Siempre en cualquier tratamiento, compañero, lo importante es meterle al paciente desintoxicación. Y tenemos unos suplementos alimenticios excelentes para esto, como Organet, que nos funciona perfectamente en el paciente para desintoxicar. Todo lleva la función dentro del hígado. Mientras nosotros no desintoxiquemos hígados, compañeros, no va a funcionar nada. Hablemos de cualquier patología crónico-degenerativa, hablemos de patologías hormonales, hablemos de muchas patologías. Todo tiene que ver en el hígado. Y si nosotros vemos en un paciente que tiene este problema, donde tenemos el hígado, que la liberación de glucagón va hacia el hígado tiene una sustancia, tiene una producción de se llama glucógeno, vaya, ¿no? Y el glucógeno, al momento que se libera glucagón, hace que el hígado la degrade y se forme en glucosa. Y esto va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Eso pasa en el paciente que tiene, por ejemplo, cuando haces ayunos intermitentes o cuando no desayunas. Si tu cuerpo necesita azúcar y tú no estás echándole comida, no estás echándole nada, automáticamente tu páncreas produce esta hormona que se llama glucagón, se va al hígado y forza al hígado que haga una degradación del glucógeno para producirla en glucosa y aumentes tus niveles de sangre. Entonces, por eso el mito de que dicen, ay, es que necesito una coquita porque se me bajó el azúcar, necesito una coquita porque se me bajó la presión. No es cierto, son usos y costumbres, compañeros, no es cierto, no es realidad, no es verdad. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que realmente créanme lo que va a funcionar de esta manera, solito se va a regular, solo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un hígado todo intoxicado? Pues esto no va a funcionar, jamás va a funcionar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si hablamos de diabetes tipo 2, Organets. Organets para que nuestro hígado pueda funcionar, podamos tener una buena producción de glucógeno y esta hormona de glucagón puede llegar con toda confianza a nuestro hígado, pueda producir y degradar el glucógeno y formarlo en azúcar. Y así vamos a evitar el mito de decir que tenemos que tomarnos una coquita porque se me bajó el azúcar. No. Aquí es buena desintoxicación hepática y lo tenemos importante en los adaptógenos que manejamos con esta fabulosa nanotecnología que es desintoxicar el hígado. Ahí va, primer tratamiento con el paciente con la tríada de la diabetes en lo que manejamos nosotros en esta empresa Vitagen. Hígado, desintoxicar hígado, ahí está lo importante, desintoxicamos, buena liberación del glucógeno, el glucagón llega al hígado, produce degradación del glucógeno y hay buena producción de azúcar y jamás vamos a tener un problema de un paciente con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque desintoxicamos el hígado. A lo contrario, cuando tenemos una alta concentración de azúcar en la sangre, va a pasar lo contrario, porque acuérdense que le dije que la insulina tiene una función anabólica, incrementa el almacenamiento de
glucosa, de ácidos grasos, aminoácidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo mucha sangre en la sangre, mucho azúcar, perdón, en la sangre, va a llegar al páncreas, va a haber una sobreproducción de insulina, libera insulina, va al hígado y en vez de que el hígado, por ejemplo, tengamos que tener algún proceso de que se forme glucosa, nos lo va a promover a la formación de glucógeno a partir de glucosa y va a disminuir los niveles de la glucosa en la sangre. Entonces, promueve la formación de glucógeno a partir de la glucosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que la insulina va a llegar al hígado y esto nos va a ayudar a que ese glucógeno, se forme glucógeno a partir de la glucosa que está liberando del páncreas. Perdón, a partir de la insulina que está trayendo del vaso capilar al hígado. Entonces, va a ser todo lo contrario y esto va a hacer que disminuyan los niveles de glucosa en la sangre. Pero volvemos a lo mismo, si no tenemos un hígado desintoxicado, este proceso que estamos explicando aquí, compañeros, jamás va a funcionar. Jamás va a servir, jamás nos va a ayudar, jamás vamos a tener una mejoría en nuestros pacientes. En los pacientes son las personas que confían en nosotros con estos tratamientos que estamos ofreciendo. Entonces, siempre es importante desintoxicar hígado, desintoxicarlo, ya sea para una alta concentración o una baja concentración de azúcar en la sangre. Pero ahí les va la otra. Ahí para muchos que dicen que el estrés engorda, pues déjenme decirles que sí engorda. Las personas que dicen, ay, es que el estrés me engorda y yo por eso estoy, no como, no sé por qué no bajo de peso, siempre estoy estresada y sin embargo en vez de bajar como una vez al día y engordo. Pues déjenme decirles, compañeros, que sí, el estrés engorda. ¿Por qué? Tiene su explicación metabólica aquí, su explicación, vaya, fisiológica de por qué. Aquí en esta imagen ustedes ven el cerebro, ven una glándula importantísima que es la hipófisis, libera una hormona. Esta hormona se llama adenocortico trópico. Entonces, esta hormona hace una estimulación a unas glándulas. Las hormonas son las que se liberan de acuerdo a las glándulas. Las glándulas liberan hormonas y tienen una función y regulan todo el proceso metabólico de nuestro cuerpo. Entonces, la glándula hipófisis libera la hormona ACTH, que a la vez esta estimula la glándula suprarrenal y esto al liberarla pues obviamente nos va a ayudar a que pues tengamos ahí el proceso de lo que se va a ayudar la producción a liberar cortisol, vaya. Y el cortisol en el hígado pues nos va a hacer que tengamos promueve la degradación de proteínas a la glucosa y aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Por eso, todo esto, cuando nosotros estamos estresados, en la hormona de la glándula suprarrenal, perdón, va a liberar cortisol y va a mandar un estímulo al hígado y este hígado va a hacer que se produzcan muchos niveles de glucosa. Por eso siempre, más bien la mayor parte de las veces de los pacientes diabéticos o hipertensos siempre van a tener el azúcar elevada mientras no controlemos el estrés. El estrés es una parte importante y aquí nosotros tenemos un adaptógeno buenísimo para poder controlar este problema de estrés y evitar que también se vayan a elevar todos estos niveles, ¿no? Entonces tenemos ahí, como ustedes lo conocen bien, un adaptógeno que nos va a ayudar para que podamos funcionar a que no se haga todo este proceso. Entonces, si lo vemos desde otro lado, el sistema nervioso, tenemos aquí otra opción donde también va a estimular a la glándula suprarrenal y nos va a liberar noradrenalina o la adrenalina y promueve lo que es el glucógeno y aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Vamos a poner un ejemplo a todos, yo creo, a todos los compañeros, alguna vez les ha perseguido un perro, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy común. Bueno, te persigue un perro, ¿qué es lo que pasa? Agarras fuerzas y corres un sprint de donde estés y corres, no sabes cómo le haces y va a correr. ¿Pero por qué? Porque el cerebro manda esta información a la glándula suprarrenal, luego pasa al hígado y promueve este estímulo que te va a dar y hay glucosa. Entonces la glucosa se almacena no nada más en el hígado, también va al músculo y el músculo lo mueve y lo forma como energía, como lo transforma en ATP, que es la energía que da hacia el músculo para que pueda funcionarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a perseguir un perro y vas a tener un exceso de descarga de azúcar y esto te va a ayudar para que puedas tener una mayor descarga de azúcar y energía y puedas correr, ¿no? Por eso a los pacientes diabéticos, muchos que pueden hacer ejercicio, se les recomienda mejor que hagan pesas. ¿Por qué? Porque el músculo almacena glucosa. Entonces, si tú haces pesas, no cardio, no yoga, que son buenos, obviamente, no demerito eso, pero un paciente con diabetes, lo importante es que tenga que hacer un ejercicio con pesas para que estimule el músculo, porque el músculo también almacena glucosa. Y si no lo usamos, esa glucosa que se almacena en el músculo se va a ir a la grasa y entonces vamos a tener problemas de obesidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la importancia del hígado, desintoxicación hepática, ¿sí? Algo para manejar el estrés que lo manejamos también dentro del producto de la empresa, Vitalgel, un medicamento maravilloso para el estrés que nos va a ayudar a que tengamos tanta liberación de cortisol
y estas otras sustancias acá que provocan que la glucosa se eleve. Entonces, todo va de la mano. No podemos inventar el cuerpo en muchas cosas, ni muchas patologías. Sin embargo, podemos hacerlo como un ser único o singular, porque todos somos únicos y es un solo ser vivo, ¿no? El sistema nervioso está para todo y ese es el que regula la mayor parte de todo. Para que pueda funcionar esto, es importante que esté el sistema nervioso, para que pueda funcionar el páncreas, sistema nervioso, para que pueda funcionar el hígado, sistema nervioso, para que pueda funcionar el cerebro, sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante. Después voy a pedir autorización a ver si me dan permiso ahí para hacer una plática también referente a lo que es la hipertensión arterial, sobre es algo muy importante, sobre el óxido nítrico, sobre también otro datógeno que tenemos muy bueno, que es el benitro, que nos va a ayudar con el óxido nítrico, donde tenemos aquí la funcionabilidad del vaso capilar, donde está la deficiencia de producción de óxido nítrico, ¿no? Entonces tenemos una sustancia muy importante que se llama L-arginina, que es el precursor del óxido nítrico, donde nos ayuda a que esto pueda tener una buena funcionabilidad para que pueda tener buena perfusión, que a fin de cuentas la diabetes y la hipertensión van de la mano. Entonces sí es importante, un paciente diabético con elevación de glucosa tiene más factores a que pueda tener un infarto, un derrame cerebral, aunado por esto también, por el exceso de producción de lo que es el óxido nítrico, por la producción de lo que es un ateroma, que es calcio con grasa que se va pegando y aumento de triglicéridos. Pero bueno, pediremos permiso que si nos autorizan dar una plática sobre hipertensión arterial, que es muy importante y va ligado a todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ya me pasé del tiempo, compañeros, pero ya vamos a terminar. Entonces, aquí hablamos de la diabetes tipo 2, afecta a todos los órganos corporales, sí, todos, pero principalmente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver sobre todo, son más que nada los órganos importantes, los que nos causan las enfermedades, las complicaciones secundarias. El riñón, que es lo más importante, uno de los órganos más importantes, hablamos sobre lo que es el sistema nervioso y sobre todo el nervio óptico. Para los pacientes que tienen retinopatía diabética, que empiezan a quedarse ciegos, no empiezan a ver, tienen que poner altar lentes, cirugías y un sinfín de cosas, ¿no? La otra, la nefropatía diabética, que es cuando el paciente tiene insuficiencia renal, que tienen que, obviamente, dializarlos y evitar todo este tipo de complicaciones, que créanme los que funciona de maravilla con los pacientes con insuficiencia renal. Ya estuve platicando ahí con Enrique, un paciente que estuve tratando y que les fue bien y pues bueno, esperamos ahí desenlaces con ese paciente, pero les cambia, muchachos, les cambia, créanme que de verdad les ayuda mucho. Tenemos tratamientos aquí en la empresa Vitagel para los problemas de insuficiencia renal. Y sobre todo hablando de hígado, tenemos pacientes con problemas de cirrosis hepática, que créanme lo que ahorita yo estoy con un paciente con cirrosis hepática que le ha ido de maravilla. Le ha funcionado muy bien, lleva su segundo tratamiento. Aquí nos compartieron un testimonio con cirrosis hepática, lo apliqué, le fue muy bien al paciente, cambió, tenía úlceras en los pies, le fue maravillosamente. Entonces el paciente cambia su calidad de vida, cambia su manera de ver las cosas, su autoestima se eleva, lo incorporas a la sociedad, sobre todo para ser una persona real, obviamente con el cumplimiento de decir que tienes que dejar de consumir alcohol, que es lo más importante, ¿verdad? Sobre todo esto, pero créanme lo que estos adaptógenos hacen maravillas con el paciente o lo que yo estoy viendo con mis pacientes, con diabetes, con hipertensión arterial, con problemas de insuficiencia renal, con pacientes con lupus, con artritis, con esclerodermia, con pacientes con problemas de cirrosis hepática, con problemas de trastornos de ansiedad, con problemas de gastritis, de colitis. Créanme lo que eso se los digo porque los he usado y me han funcionado. Hasta ahorita es una maravilla para mí como médico alópata poder trabajar y con este tipo de adaptógenos, la verdad. Entonces me han funcionado maravillosamente, yo lo sigo recomendando y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que yo sé y mis experiencias de lo que yo hago con mis pacientes. Entonces, sí funciona, compañeros, y funciona bien, y ahí está la explicación más o menos breve para que ustedes se den una idea y le expliquen ahí a sus conocidos, sus pacientes, o como le podamos llamar aquí, más bien, pues no son pacientes, sino son tratar personas que nos dan la confianza para poder ayudarles a que tengan mejor calidad de vida. Y pues no desmeritando los otros adaptógenos, pero para la diabetes aquí tenemos la estrella, que es el glucalos, que es el que yo me apoyo mucho con esto para los procesos de diabetes. Entonces aquí tenemos la producción de insulina. Entonces acuérdense que la insulina pues es una hormona que tiene una función anabólica, ¿no? Incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Entonces apoya la regulación del azúcar en la sangre, sí, apoya la regulación, pero esto es de forma natural, compañeros, porque no tienen nada de medicamentos alópatas que nos estén causando complicaciones de que nos ayuden a que lleven esa glucosa a otros lados.
Entonces, la función del glucalós es ayudarnos que promueva de forma natural en el sistema sanguíneo toda la producción de azúcar que hay en la sangre, lo lleve hacia las células y junto con esto tenemos que fomentar siempre, tenemos dentro de la empresa, si no me equivoco, tenemos apoyo de compañeros nutriólogos, apóyense con ellos para poder hacer un cambio completamente. Y créanme lo que cuando nosotros empezamos con organets para desintoxicar, empezamos con glucalós para regular la glucosa y empezamos a utilizar Vitaren, nos va a ayudar y junto con el apoyo del nutriólogo, el consejo médico que tenemos aquí, créanme lo que en una semana se ven unos cambios maravillosos. Pero es cuestión que concienticemos al paciente de todos los cambios de alimentación que tenemos y eso nos va a ayudar como no tienen una idea. Y el paciente se va a enamorar, así como yo estoy enamorado de esto, se va a enamorar del tratamiento que ustedes están dando porque les van a tener toda la confianza y eso les va a ayudar a recomendarlos y a recomendarlos y a recomendarlos y vamos a tener una cantidad de personas beneficiadas con este tipo de tratamientos. Entonces, hay que apoyarlos, hay que darle la información correspondiente, bien informados sobre todo lo que va a pasar, porque muchas veces les va a tocar muchos compañeros que no están dentro del área de la salud, pues le van a decir que qué función tiene, para qué sirve, si tú ni sabes cómo funciona la diabetes, y de mí mi médico internista me dijo que esto no se quita, son puras mentiras, esto no sirve, no va a funcionar, tú nomás quieres ganar dinero, tú nomás quieres hacer negocio, pero no, lo importante es que la importancia que da la empresa aquí es que médicos alópatas compartamos esta información sobre lo que vemos en los pacientes y obviamente nos ayuden a que podamos mejorar la calidad del paciente, pero sí es importante entrar a estas charlas médicas para que podamos estar informados de cómo funciona la diabetes, que le expliquemos a la persona cómo va a funcionar y de qué manera le va a ayudar estos adaptógenos con la nanotecnología de su beneficio de la salud. Entonces, ya hablamos ahí una diapositiva, guíense con esa diapositiva para el paciente que tiene diabetes, para el paciente que tiene un problema se le baja, o el paciente que tiene estrés con diabetes, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué tiene que dar organés? ¿Por qué tiene que dar glucalós? ¿Por qué tiene que dar Vitaren? ¿Por qué? Porque tenemos las complicaciones secundarias, ¿no? Entonces, pues esta es, para mí, es la estrella, compañeros, de lo que es la diabetes, no desmeritando los otros, obviamente, pero esto es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya me pasé del tiempo, me dijeron cierto tiempo, Enrique, pero pues bueno, yo con esto termino, compañeros. Espero que haya sido un poquito informativa la charla y no los haya aburrido con tanto hablar y hablar. Pero bueno, es mi manera de cómo yo veo la enfermedad, cómo veo la patología, que sí es reversible, no es curativa, no se cura, no se quita, se revierte y si tenemos una buena hábitos de alimentación, créanme lo que vamos a hacer cambios maravillosos con estos adaptógenos, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo con eso termino la plática. Espero muy pronto poder dar otra plática, a ver si me autorizan aquí que de otra plática con ustedes y puedan acompañarme a que podamos entender un poquito sobre parte del metabolismo de lo que estamos ofreciendo, de la maravilla que estamos haciendo cambios con las personas, ¿verdad? Sí, pues bueno, me despido. Soy el doctor Juan Manuel Parra, aquí de Mazatlán, Sinaloa, a sus órdenes. Ahí estamos aquí en el equipo de Mazatlán con Enrique Mata. Entonces, líder, saludos. Entonces, pues bueno, aquí estamos a la orden. Cualquier cosa, pues estamos a lo que ustedes digan. ¿Sale? Muchas gracias. Estamos ahí en contacto y claro que sí. Le vamos a escuchar una vez más. Muy amable por su tiempo. Gracias a todos.